La invitación llegó por correo electrónico, con el logo de la escuela en la esquina y un tono impecable que no decía nada, y lo decía todo. Ceremonia de graduación. Hora exacta. Código de vestimenta. Una línea final, agradecemos la presencia de las familias. Leí esa palabra varias veces. Familias. Siempre en plural, siempre abstracta. Nunca conmigo en el centro. Llegué temprano. Siempre llego temprano cuando no quiero que nadie note que estoy de más. El auditorio estaba medio vacío, con filas de sillas ordenadas como si el orden pudiera contener lo que estaba a punto de pasar. Me senté donde me indicaron, no donde hubiera querido. Tercera fila lateral. Ni adelante, ni atrás. Un lugar correcto para alguien que existe, pero no del todo. Busqué a Leo con la mirada. No lo vi al principio. Los niños entraban por grupos, nerviosos, peinados de una forma que no era la suya, vestidos con ropa que parecía prestada por una versión futura de ellos mismos. Cuando por fin lo encontré, sentí ese golpe seco en el pecho que solo un padre reconoce. Estaba más alto. Más serio. Miraba al frente como si supiera que ese día no era solo una ceremonia. Levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Sonrió apenas. No me saludó con la mano. No hizo ningún gesto. Solo se aseguró de verme. Y eso fue suficiente. Mariana apareció minutos después. Entró como si el lugar le perteneciera. Saludó a conocidos, acomodó detalles, habló con el director. No me miró. O fingió no hacerlo. Había aprendido bien ese arte, borrar sin ruido. Cuando se sentó, lo hizo en primera fila, centro. ¿Dónde están los discursos? ¿Dónde están las fotos? ¿Dónde está la historia oficial? La ceremonia comenzó con palabras suaves, frases repetidas, aplausos programados. Yo escuchaba a medias. Sentía algo raro, una tensión fina, como un hilo estirado demasiado. No era miedo. Era anticipación. Esa sensación que te avisa que algo está a punto de romperse, y que no podrás detenerlo. El director habló del esfuerzo, del futuro, de los sueños. Dijo nombres. Dijo agradecimientos. Cuando mencionó a las familias, Mariana se puso de pie para aplaudir. Yo no. Me quedé sentado, con las manos juntas, observando a Leo. Él no aplaudió tampoco. Miraba al suelo, concentrado, como si estuviera repasando algo que había decidido decir o no decir. Entonces ocurrió. El micrófono cambió de manos. Mariana se levantó. Sonrió. Tomó aire. Ese aire largo que toman las personas cuando creen que controlan la escena. Quiero agradecer a todos por estar aquí, dijo. Especialmente a quienes han acompañado a nuestros hijos, incluso cuando no siempre pudieron estar. Hubo risas suaves. Asentimientos. Yo sentí un frío subir por la espalda. Leo ha crecido mucho, continuó. Y aunque su verdadero padre no pudo venir hoy. El mundo se detuvo. No fue un estruendo. Fue un vacío. Un silencio que cayó pesado, incómodo, lleno de miradas que buscaban entender a quién se refería. Apreté los dedos. Sentí el pulso en las sienes. No miré a nadie. Miré a Leo. Él levantó la cabeza. No lloró. No dudó. Se puso de pie. Y en ese instante supe que nada volvería a ser como antes. Leo se quedó de pie unos segundos que parecieron eternos. El murmullo empezó a crecer, primero como un suspiro colectivo, luego como un rumor incómodo que nadie sabía cómo detener. Mariana seguía con el micrófono en la mano, congelada en una sonrisa que ya no le pertenecía. El director miraba a los lados, sin saber si intervenir o fingir que nada pasaba. Yo no me moví. No porque no quisiera correr hacia mi hijo, sino porque entendí algo en ese instante, si me levantaba, le quitaba su momento. Y ese momento, fuera lo que fuera, era suyo. Leo respiró hondo. Sus manos temblaban un poco, pero su voz no. Mi papá sí vino, dijo. No gritó. No lloró. Lo dijo con la naturalidad con la que los niños dicen verdades que los adultos complican. El micrófono captó cada sílaba con una claridad cruel. Está ahí. Levantó el brazo y me señaló. Sentí todas las miradas caer sobre mí como un peso físico. No supe qué hacer con mis manos. No supe si ponerme de pie o quedarme sentado.
Lo único que pude hacer fue mirarlo a los ojos y asentir, despacio, como diciéndole, estoy aquí, te veo, no te suelto. El silencio fue absoluto. Nadie aplaudió. Nadie rió. Nadie tosió para romper la tensión. El director carraspeó, pero no habló. Mariana bajó lentamente el micrófono. Su rostro había cambiado. Ya no era control. Era sorpresa, y algo más oscuro detrás. Leo, empezó a decir. Él negó con la cabeza. Tú dijiste que no vendría, continuó. Dijiste que no era importante. Pero siempre viene. Un murmullo recorrió la sala. No de escándalo, sino de incomodidad. Esa que nace cuando una verdad sencilla deja al descubierto demasiadas mentiras elaboradas. Me levanté entonces. No rápido. No teatral. Caminé hacia el frente mientras el director, nervioso, intentaba recomponer la ceremonia. Gracias, Leo, dijo. ¿Podemos continuar con? No, interrumpió mi hijo. Esa palabra, tan pequeña, cayó como un martillo. Quiero decir algo más. Miró al director, luego a su madre, luego a mí. Y ahí entendí que lo que venía no era improvisado. Era algo que había estado guardando. Mi papá me lleva a la escuela, dijo. Me ayuda con la tarea. Me escucha cuando tengo miedo. Si eso no es ser papá, no sé qué es. Sentí un nudo en la garganta que me dejó sin aire. Mariana dio un paso hacia él. Leo, esto no es el lugar, dijo, con la voz tensa. Si lo es, respondió él. Porque tú lo dijiste aquí. Alguien dejó caer un programa al suelo. El sonido resonó demasiado fuerte. El director se acercó con cautela. Quizá podamos hablar después, dijo. Continuemos. Leo bajó del escenario sin esperar respuesta y caminó hacia mí. Cuando llegó, me tomó la mano con fuerza. Sentí ese gesto como un ancla. Como una promesa silenciosa. Perdón, me susurró. No quería problemas. Me agaché a su altura. No hiciste nada mal, le dije. Nada. Detrás de nosotros, el auditorio seguía en silencio. No era un silencio incómodo ya. Era un silencio respetuoso, casi solemne. Como si todos supieran que habían sido testigos de algo que no se borra con aplausos. Mariana se quedó sola en el escenario, con el micrófono apagado, mirando a su hijo alejarse de ella, y acercarse a mí. Y en ese instante, entendí que la frase que ella había dicho no fue un error. Fue un intento. Uno que acababa de fallar frente a todos. No volvimos a sentarnos. Me quedé de pie junto a Leo, con mi mano apoyada en su hombro, sintiendo como su respiración empezaba a normalizarse. El auditorio intentó seguir adelante, pero algo ya se había roto. Los discursos siguientes sonaron huecos, como palabras dichas en una habitación que acababa de perder el eco. Mariana bajó del escenario y ocupó su asiento sin mirarnos. Tenía la espalda rígida, los hombros tensos. No lloraba. Tampoco hablaba. Esa quietud me dijo más que cualquier escena. No era vergüenza. Era cálculo. Ya estaba pensando cómo reconstruir la historia. Cuando por fin anunciaron el cierre de la ceremonia, los aplausos llegaron tarde y desordenados. La gente se puso de pie sin entusiasmo. Algunos nos miraban de reojo. Otros directamente nos evitaban. Pero hubo miradas distintas también, largas, reflexivas, cargadas de una pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. Salimos al pasillo principal. El aire allá afuera parecía más liviano, como si la verdad hubiera desplazado algo pesado del ambiente. Leo caminaba en silencio, todavía con la mano entrelazada en la mía. No lloró. No sonrió. Parecía cansado, como después de decir algo importante que te acompaña durante años antes de salir. ¿Estás bien? Le pregunté. Asintió. Tenía que decirlo, respondió. Si no, iba a seguir pasando. No supe qué contestar. Porque tenía razón. Mariana nos alcanzó cerca de la salida. Su voz sonó baja, controlada. Necesitamos hablar, dijo, sin mirarme directamente. Esto no fue apropiado. Leo se tensó. Yo sentí como su mano apretaba la mía. No aquí, añadió ella. No delante de todos. La miré por primera vez desde el escenario. Había algo distinto en sus ojos. No era enojo. Era miedo.
Miedo a que el relato que había construido durante años empezara a desmoronarse con preguntas simples. No fue Leo quien eligió el lugar, respondí. Fuiste tú. Su mandíbula se tensó. Yo solo quise evitar confusiones, dijo. Él es un niño. No entiende las cosas como son. Las entiende mejor de lo que crees, contesté. Y yo tampoco estoy confundido. Se hizo un silencio incómodo. La gente pasaba a nuestro alrededor, fingiendo no escuchar. Algunos niños corrían con diplomas en la mano. Familias completas se abrazaban. Fotos. Risas. Nosotros estábamos atrapados en un momento que no cabía en una foto. Hablaremos después, repitió Mariana, esta vez más firme. No, dije. Esa palabra me sorprendió incluso a mí. No la dije con rabia. La dije con calma. Con una certeza que no había tenido antes. No voy a seguir hablando después, continué. Siempre es después. Siempre es otro día. Otro lugar. Otra excusa. Hoy se dijo algo en público. Y lo que se dice en público no se arregla en privado. Leo levantó la mirada hacia su madre. Yo no mentí, dijo. Solo dije lo que pasa. Mariana abrió la boca, pero no encontró palabras. Por primera vez, no tenía control del guión. Vámonos, le dije a Leo. Nos alejamos sin esperar respuesta. Detrás de nosotros quedó una mujer que había perdido algo más que autoridad. Había perdido la versión de la historia que la protegía. Caminamos hasta el auto. Me senté, cerré la puerta y apoyé la frente en el volante un segundo. No de agotamiento. De alivio. Leo se acomodó en el asiento y miró por la ventana. ¿Estás enojado conmigo? Preguntó de pronto. Lo miré. No, dije. Estoy orgulloso. Sonrió por primera vez desde que todo empezó. Una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Arranqué el auto. Mientras salíamos del estacionamiento, supe que lo que había ocurrido no se iba a quedar en esa tarde. Iba a seguir. Iba a traer consecuencias. Conversaciones. Decisiones difíciles. Pero también supe algo más. El silencio que había sostenido durante años. Acababa de romperse. Y cuando eso pasa, ya no hay forma de volver a vivir igual. Esa noche casi no dormí. No porque estuviera arrepentido, sino porque mi cabeza no dejaba de reconstruir escenas pasadas con una claridad nueva, incómoda. Frases que antes había dejado pasar. Gestos pequeños. Silencios que ahora pesaban como decisiones mal tomadas. Me levanté varias veces a revisar si Leo dormía bien. Cada vez que lo vi respirar tranquilo, entendí que, pasara lo que pasara después, algo ya se había hecho bien. A la mañana siguiente, el teléfono empezó a vibrar temprano. Mensajes que no abrí. Llamadas perdidas. El nombre de Mariana apareció varias veces en la pantalla. No contesté. No por venganza. Por primera vez, necesitaba pensar antes de responder. Durante años había reaccionado, ahora quería elegir. Leo desayunaba en silencio. No parecía preocupado. Eso me sorprendió. ¿Te sientes raro por lo de ayer? Le pregunté. Se encogió de hombros. Un poco, dijo. Pero más raro me sentía antes, cuando tenía que fingir. Esa frase me atravesó. Fingir. Eso habíamos hecho todos. Yo, fingiendo que no importaba. Mariana, fingiendo que protegía. Y Leo, fingiendo que no entendía. Al mediodía sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba Mariana. No venía arreglada. No traía el control que mostraba en público. Tenía el cabello suelto, ojeras marcadas, la voz tensa. Tenemos que hablar, dijo. Ya. La dejé pasar. Leo se quedó en su cuarto, aunque sabía que escuchaba. Mariana caminó por la sala como si no reconociera el lugar. Lo que pasó ayer fue una humillación, dijo. Para mí. Para todos. No, respondí. Fue una consecuencia. Me miró como si no me conociera. ¿Desde cuándo hablas así? Desde que dejé de pedir permiso para existir, contesté. Se sentó. Respiró hondo. Durante unos segundos pareció buscar el tono correcto, la versión que siempre usaba cuando quería recuperar terreno. Nunca quise borrarte, dijo. Solo, acomodar las cosas. Hacerlas más fáciles.
¿Para quién?, pregunté. No respondió de inmediato. Para mí, admitió al fin. Para que no me juzgaran. Para que no hicieran preguntas. ¿Y Leo? Apretó los labios. Pensé que no le afectaría tanto. Ese fue el momento exacto en el que entendí algo esencial: no hubo maldad planificada, pero sí ego sostenido. Y eso, con el tiempo, hace el mismo daño. Ayer cruzaste una línea, le dije. En público. Delante de nuestro hijo. Tú también lo hiciste, replicó. Pusiste a Leo en una posición imposible. Negué con la cabeza. No. Yo estuve sentado. Callado. Como siempre. Fue él quien habló. Porque ya no podía cargar con lo que tú construiste. El silencio cayó entre nosotros. No era hostil. Era revelador. ¿Qué quieres ahora?, preguntó finalmente. Miré hacia el pasillo que daba al cuarto de Leo. Quiero que dejes de decidir por el qué historia contar, dije. Quiero que sepas que no voy a desaparecer para que tú quedes bien. Y quiero que entiendas que, si vuelves a ponerlo en esa posición, no me voy a quedar callado. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. No pensé que llegaríamos a esto, murmuró. Llegamos hace años, respondí. Solo que ahora se notó. Se levantó sin despedirse. Antes de salir, se detuvo en la puerta. Él te eligió ayer, dijo, sin mirarme. Eso duele. Duele porque nunca fue una competencia, contesté. Fue una negación. Cuando cerré la puerta, Leo salió de su cuarto. Caminó despacio hasta mí. ¿Está enojada?, preguntó. Está enfrentando algo, respondí. Como todos nosotros. Me abrazó sin decir nada. No fuerte. No con miedo. Con la naturalidad de quien sabe que ese lugar es seguro. Y en ese abrazo entendí que lo que venía no iba a ser fácil. Que habría más conversaciones, más miradas incómodas, más intentos de reescribir lo ocurrido. Pero también supe que ya no estaba solo sosteniendo la verdad. Ahora, éramos dos. Y eso cambiaba todo. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. No hubo mensajes dramáticos ni intentos inmediatos de reparación. Mariana desapareció de la rutina como si necesitara tiempo para recalcular cada movimiento. Yo también me di espacio. Aprendí que el silencio, cuando ya no es impuesto, puede ser una herramienta poderosa. Leo volvió a la escuela 2 días después. Lo dejé en la entrada como siempre, pero algo había cambiado. Caminó con la mochila colgada de un solo hombro, erguido, con una seguridad que no le había visto antes. Antes de entrar, se giró. ¿Vas a estar aquí cuando salga?, preguntó. Siempre, respondí. Asintió y se fue sin mirar atrás. Esa palabra, siempre, empezó a tomar otro peso. Durante años la había vivido en acciones pequeñas: llegar a tiempo, cumplir promesas, escuchar. Pero ahora era una declaración abierta. Un límite. Una postura. Al salir del trabajo, me encontré con un mensaje de Sofía, la maestra de Leo. Me pidió hablar. Acepté. Nos vimos en una cafetería cercana a la escuela. No necesitó rodeos. Lo que pasó en la ceremonia, comenzó. Muchos lo notamos antes. Solo que nadie sabía cómo intervenir. ¿Antes de ese día?, pregunté. Asintió. Leo siempre fue muy cuidadoso con lo que decía de su familia. Como si midiera cada palabra. Eso no es normal en un niño. Sentí una punzada de culpa. ¿Por qué no dijiste nada? Porque no siempre es fácil distinguir entre un conflicto familiar y una dinámica dañina, respondió. Hasta que deja de ser sutil. Me habló de pequeños detalles, trabajos escolares donde Leo evitaba mencionar a su padre, dibujos en los que me borraba sin darse cuenta, frases que repetía como aprendidas. No acusó a Mariana directamente. No hizo falta. Después de lo que dijo en el escenario, continuó, algo se acomodó en él. Hoy participó más. Se rió. Levantó la mano. Sonreí sin darme cuenta. Gracias por decírmelo, dije. No sabía si estaba exagerando o llegando tarde. No llegaste tarde, respondió. Llegaste cuando él te necesitó visible. Esa palabra volvió a aparecer, visible. No como presencia física, sino como reconocimiento. Esa misma noche, Mariana llamó. Contesté. Quiero hablar con Leo, dijo. A solas.
respiré hondo. Puedes hablar con él, respondí. Pero no a solas. No más conversaciones que él tenga que cargar solo. Hubo una pausa larga. ¿Desde cuando pones condiciones? Desde que entendí que el silencio también educa, contesté. Y yo ya no voy a educar desde la ausencia. Aceptó, aunque no de buena gana. Quedamos para el día siguiente. Cuando colgué, Leo estaba sentado en el sofá, dibujando. Me miró. ¿Era mamá? Asentí. Quiere verme, dijo, sin levantar la vista. Sí, respondí. Y yo voy a estar ahí. Dejó el lápiz y me miró fijamente. Gracias. No dijo por qué. No hizo falta. Esa noche, mientras apagaba la luz de su cuarto, me quedé unos segundos en la puerta. Pensé en todo lo que no había dicho antes por miedo a perder la calma, a romper acuerdos frágiles, a parecer conflictivo. Y entendí algo con una claridad incómoda pero necesaria. La paz que se sostiene borrando a alguien no es paz. Es aplazamiento. Y el aplazamiento, tarde o temprano, se cobra su precio. Mañana íbamos a hablar. Y esta vez, no habría versiones alternativas. Solo la verdad. Dicha sin micrófono. Pero con la misma fuerza. La reunión fue en un lugar neutro. Una sala pequeña dentro de la escuela, con una mesa redonda, 3 sillas y una ventana que daba al patio. No quise hacerlo en casa. Tampoco en un café. Quería que Leo entendiera que ese espacio era seguro, que no estaba entrando en territorio de nadie más. Mariana llegó primero. Estaba sentada con las manos entrelazadas cuando entramos. No se levantó. No sonrió. Leo se detuvo un segundo antes de avanzar. Yo caminé a su lado y me senté sin soltarle la mano. Hola, dijo ella, mirando a Leo. ¿Cómo estás? Bien, respondió él. Silencio. Mariana tragó saliva. Quiero hablar de lo que pasó, dijo. De lo que dijiste. Leo no bajó la mirada. Dije la verdad. No hubo desafío en su tono. Tampoco disculpa. Solo certeza. Mariana suspiró, como si hubiera esperado otra cosa. La verdad a veces es más complicada, intentó. Hay cosas que los adultos manejamos de otra forma. ¿Por qué? Preguntó Leo. Si son verdad. La pregunta quedó flotando. Yo observaba sin intervenir. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ese momento no era mío. Era el de ellos. Y Leo estaba sosteniéndose solo, sin temblar. Yo quise protegerte, dijo Mariana al fin. Evitarte situaciones incómodas. ¿Cómo cuál? Insistió él. Ella me miró. Luego volvió a mirarlo a él. ¿Cómo explicar cosas difíciles a otras personas? Pero eso no me protegía a mí, dijo Leo. Te protegía a ti. Sentí un golpe seco en el pecho. No por sorpresa, sino por reconocimiento. Eso mismo había tardado años en entender yo. Mariana cerró los ojos un instante. Tal vez, admitió. Tal vez me equivoqué. Esa frase, tan pequeña, fue la primera grieta real que vi en ella. Cuando dijiste que mi papá no estaba, continuó Leo, yo sentí vergüenza. No de él. De mí. Porque pensé que si no decía nada, iba a seguir pasando. Me acerqué un poco más. No lo toqué. No quería interrumpir ese hilo frágil pero firme que estaba construyendo. No quiero que vuelvas a decir eso, añadió. No en público. No en privado. No nunca. Mariana lo miró largo rato. Por primera vez desde que la conocía, no estaba midiendo el efecto de sus palabras. Estaba escuchando. No lo haré, dijo. Te lo prometo. Leo asintió. No sonrió. Tampoco pidió nada más. Eso es todo, dijo. Se levantó de la silla y se acercó a mí. Me tomó la mano. Mariana nos miró desde su asiento, como si acabara de ver algo que siempre estuvo ahí, pero no había querido nombrar. Salimos sin despedirnos demasiado. En el pasillo, Leo caminaba en silencio. ¿Estás bien? Le pregunté. Sí, respondió. Me siento, liviano. Esa palabra volvió a aparecer. Liviano. Como si soltar una verdad hubiera quitado peso acumulado durante años. Esa noche, mientras cenábamos, me di cuenta de algo, Leo hablaba más. Se reía más.
No miraba la puerta cada vez que sonaba un ruido. No medía sus palabras. No estaba cuidando a nadie. Más tarde, cuando ya dormía, me senté solo en la sala. Pensé en todo lo que había pasado desde la ceremonia. En cómo un momento público había obligado a conversaciones privadas que llevaban demasiado tiempo pendientes. Entendí que no había ganado nada contra Mariana. No había vencido a nadie. Pero si había recuperado algo que había cedido lentamente sin darme cuenta, mi lugar sin condiciones. Y supe que lo más difícil ya no era enfrentarla a ella, ni a la escuela, ni a la familia extendida. Lo verdaderamente difícil empezaba ahora. Sostener esa verdad todos los días. Sin micrófonos. Sin aplausos. Sin testigos. Solo con coherencia. Porque decir la verdad una vez puede ser un acto de valentía. Vivir de acuerdo con ella. Eso es un compromiso. Y yo estaba listo para asumirlo. El verdadero cambio no llegó con discusiones ni con acuerdos formales. Llegó en los días comunes, esos que no parecen importantes hasta que te das cuenta de que ya no pesan igual. Leo empezó a invitar amigos a casa sin preguntar antes si estaba bien. Hablaba de mí con naturalidad, sin bajar la voz, sin mirar alrededor para comprobar quién escuchaba. Yo lo observaba desde lejos, intentando no intervenir demasiado, entendiendo que la seguridad también se construye dejando espacio. Mariana cumplió su promesa. No volvió a corregirlo cuando decía, mi papá. No matizó. No explicó. Pero el silencio que adoptó ahora era distinto. Ya no era una estrategia, era un reconocimiento incómodo. A veces, en las entregas o recogidas, nuestras miradas se cruzaban brevemente. No había hostilidad abierta. Tampoco cercanía. Había algo más difícil de sostener, aceptación sin control. Un viernes por la tarde, la escuela organizó una pequeña convivencia. Nada formal. Padres sentados en mesas plegables, niños corriendo alrededor. Dudé en ir. Parte de mí aún esperaba miradas, susurros, incomodidad. Pero Leo me miró con esa calma nueva que había adquirido. Quiero que vayas, dijo. Si no, van a pensar que fue solo una vez. No pregunté a quiénes se refería. Entendí. Fuimos. Al llegar, sentí algunas miradas curiosas, pero no hostiles. Sofía se acercó a saludarnos. Otros padres lo hicieron después, uno a uno, con la normalidad que suele llegar tarde pero llega. Leo se movía entre ellos con soltura. No explicaba nada. No defendía nada. Simplemente existía. Mariana llegó más tarde. Se detuvo al vernos. Respiró hondo. Se acercó. Hola, dijo. Hola, respondí. Miró a Leo. ¿Te divertís? Sí, contestó. Papá está jugando con nosotros. No hubo reproche en su tono. Tampoco orgullo exagerado. Solo una constatación simple. Mariana asintió. Me alegra, dijo. De verdad. Se quedó un momento más, como si quisiera decir algo que no terminaba de acomodarse. Luego se fue con otros padres. No fue una escena emotiva. No hubo reconciliación. Pero hubo algo igual de importante, no hubo negación. Esa noche, de regreso a casa, Leo se quedó mirando por la ventana del auto. Antes pensaba que tenía que elegir, dijo de pronto. ¿Elegir qué? Pregunté. ¿A quién querer más? ¿A quién creerle? ¿A quién cuidar? Apreté el volante con cuidado. No tenías que elegir, dije. Nunca. Ya lo sé, respondió. Pero ahora sí lo siento. Cuando llegamos, se bajó del auto y caminó hacia la puerta con pasos seguros. Antes de entrar, se giró. Gracias por quedarte, dijo. No dijo por defenderme. No dijo por pelear. Dijo por quedarte. Y en esa frase entendí algo que no había comprendido del todo hasta entonces. Para un niño, la lealtad no se mide en discursos ni en gestos heroicos. Se mide en permanencia. En coherencia. En no desaparecer cuando decir la verdad se vuelve incómodo. Esa noche, mientras apagaba las luces, pensé en todo lo que había callado durante años por miedo a romper una armonía falsa. Pensé en cuántas veces confundí paciencia con ausencia, y calma con renuncia. No necesitaba cerrar nada más. No necesitaba ganar ninguna versión oficial. Había algo más fuerte, más silencioso y más duradero que cualquier narrativa pública.
Mi hijo sabía quién era su padre. Y yo, por fin, sabía que no debía pedir permiso para hacerlo. La historia no había terminado. Pero ya no era una historia contada por otros. Ahora. La estábamos viviendo. El tiempo terminó de hacer su trabajo sin pedir permiso. No hubo un gran cierre, ni una escena final que pudiera señalarse como el momento exacto en que todo quedó resuelto. Fue más bien una acumulación de gestos pequeños, repetidos, coherentes. Esos que no hacen ruido, pero sostienen. Leo creció distinto después de eso. No de golpe, no de forma evidente para todos, pero sí de una manera profunda. Dejó de anticipar reacciones ajenas. Dejó de medir sus palabras. Ya no se disculpaba por nombrarme. En los formularios escolares, escribía mi nombre sin dudar. En las reuniones, me buscaba con la mirada sin miedo a incomodar a nadie. Y yo entendí que ese era el verdadero resultado de todo lo que había pasado. Mariana también cambió, aunque de una forma más silenciosa. Ya no intentó reconstruir la historia. No la corrigió ni la adornó. Simplemente dejó de intervenir. A veces, en conversaciones breves, me sorprendía con una frase honesta, sin defensas. No éramos amigos. Tampoco enemigos. Éramos dos adultos aprendiendo, tarde, que el control no es una forma de cuidado. Un año después, llegó otra ceremonia. Más pequeña. Un acto escolar sin discursos largos ni micrófonos compartidos. Leo estaba tranquilo. Yo también. Cuando dijeron su nombre, me miró y sonrió. No buscó aprobación. Solo confirmó que estaba ahí. Al salir, caminamos juntos hacia el estacionamiento. El sol de la tarde caía lento, sin prisa. ¿Sabes algo?, dijo. Antes pensaba que ser papá era algo que se podía quitar. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora sé que es algo que se demuestra, respondió. Todos los días. No supe qué decir. Porque no había nada que agregar. Esa noche, mientras ordenaba cosas viejas, encontré una foto olvidada. Leo pequeño, dormido sobre mi pecho. La miré largo rato. Pensé en todas las veces que dudé de mi lugar. En todas las veces que acepté ser invisible para no generar conflicto. En todo lo que casi pierdo por confundir amor con silencio. Aprendí algo que nadie me había enseñado. Proteger a un hijo no siempre significa levantar la voz. Pero sí significa no bajar la cabeza cuando intentan borrar lo que eres para él. La verdad no gritó ese día en el escenario. No necesitó aplausos. No pidió permiso. Solo se dijo. Y después se sostuvo. Y eso fue suficiente. Porque hay historias que no se cierran con una frase perfecta, sino con una certeza que ya no tiembla. Yo soy su padre. Él lo sabe. Y eso, pase lo que pase. Nadie vuelve a quitárnoslo.